para mí, no vamos a tener acá la cosa, no funciona, no prende y seguimos sin. Vale, no hace falta. Después envío para ustedes. ¿Está? Lo que necesitamos, no hay nada que Dios hace que no sea perfecto. ¿De qué estamos hablando acá el fin de semana ese? Que necesitamos la computadora, la proyección. ¿Qué necesitamos? La Biblia. ¿Tienes ahí en la mano la Biblia? Yo también la tengo acá. Entonces lo que necesitamos, ya tenemos. Está acá. Amén. Entonces no necesitamos acá. Dios hace las cosas perfectas. Yo lo creo. Oramos. Gracias Dios. Gracias por no funcionar la computadora. Te doy gracias. De realidad, Señor, te doy gracias porque tú haces las cosas mejores de las que planeamos nosotros. Nosotros no necesitamos del proyector, no necesitamos de las computadoras, no necesitamos esas cosas. Tu palabra nos reveló, está en nuestras manos. Tu espíritu se hace presente acá. Tenemos capacidad mental que también es su imagen en nosotros, que nos da la capacidad de imaginar y de ir allá de las palabras que están en el texto. Entonces, Señor, te pido tu presencia sobrenatural y que podamos hacer lo que nos enseñó esta mañana a Daniel, que es llevar en nuestras vidas, en las prácticas de nuestras vidas, a lo que vamos a estudiar hoy por la noche. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, y mi charla es exactamente lo que necesitamos para el ministerio. ¿Qué necesitamos para el ministerio cristiano? ¿Qué es necesario? Porque a veces como ministros, como líderes, como pastores, como nuestras funciones, lo que hacemos en nuestras iglesias, siempre estamos en eso. Yo fui pastor de una iglesia por 15 años. O sea, yo siempre estaba hablando cosas como, si tuviéramos plata, si tuviéramos más gente, si tuviéramos un edificio mejor, si nuestro edificio no fuese en la calle esta, fuese en la avenida aquella, siempre estamos hablando, si tenemos más recursos, las cosas me quedan mejores. Y Dios nos dio la ilustración ahora, ahorita. Usted necesita eso para predicar la palabra de Dios. En la realidad no. En la realidad no. Y a veces yo puedo quedar acá todo el tiempo pensando, no, si tuviera la proyección sería mejor. Pero en la realidad no. Y yo seleccioné un texto que para mí es particularmente uno de mis preferidos en toda la Biblia, que es el texto de Esdras. Usted sabe que los libros bíblicos son escritos en una estructura que llamamos quiasma o paralelismo. Es una clase de paralelismo hebreo. Y el paralelismo hebreo es comparar una cosa con otra. O sea, son como un sándwich que tiene pan, y ahí al medio se pone el relleno hasta llegar la hamburguesa, que es la mejor parte. Y así escriben los hebreos. Ellos escriben en camadas como un sándwich. Y en general las partes de las camadas están comparadas. Y el libro de Esdras está escrito así, en camadas. Hay una doble camada. O sea, el primer capítulo tiene todo que ver con el capítulo 7 y tiene todo que ver con nuestras vidas ministeriales y con nuestras necesidades reales en el ministerio, que no tiene nada que ver con tener recursos, con tener más gente. ¿Qué es? Vamos a ver el capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 10. De Esdras. Esdras capítulo 1. Yo estoy leyendo
La nueva Biblia de las Américas, puede ser que tenga versiones distintas, pero da igual. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y él te hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que les edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor. Dios de Israel es el Dios que está en Jerusalén, y todo sobrevive en cualquier lugar que habite. Que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y de los sacerdotes de los levitas, todos aquellos cuyo espíritu de Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. En todos los que habitan alrededor de ellos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado, con objetos preciosos, además de todo que dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos personales de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, lo hizo sacar por la mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este fue el número de platos de oro: 1000 platos de plata, 29.000 cuchillos duplicados, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de otras clases y 1000 de varias clases. Todos los objetos del oro y de plata fueron 5.400, y Sesbazar lo trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Mira eso. ¿Qué tenía el pueblo ese para reconstruir la ciudad? Y mira, acá hay cosas interesantes. Porque acá no solo tenemos pastores. De ustedes que están acá, la minoría son pastores. La gran mayoría son gente cristianos comunes que están haciendo sus vidas con tareas que se piensa que son comunes. O sea, voy a soldar un hierro, voy a limpiar mi casa, voy a cambiar el pañuelo de los niños, voy a sacar gente de la embajada de algunos países que no puedo hablar. No importa qué voy a hacer. Dale, ¿qué voy a hacer? Un trabajo. Y el trabajo de la gente esa era un trabajo como de ustedes, no era un trabajo, a decir, espiritual. O sea, no era un culto, no era una predicación, era que construir una ciudad, reconstruir una ciudad. Trabajo del constructor civil, pedazo de fuerza. Y bueno, uno piensa, bueno, para un trabajo ese, que es reconstruir una ciudad, ¿qué se necesita? Plata. ¿Qué se necesita? Conocer gente influyente, conocer gente que tiene poder, tener buenas relaciones con gente poderosas, políticos, y así vamos a hacer el trabajo. ¿No? Vamos a hacer. ¿Y qué más? Necesitamos de mucha gente. Necesitamos cantidad de personas, porque en nuestro trabajo, reconstruir una ciudad con cantidad de personas lo hacemos. Vale. Bueno, ¿cómo empieza el libro de Esdras? No diciendo que esa gente tenía todo. La primera cosa, el mismo rey de Siria, de Persia, de Medio Persia, está diciendo: yo soy el rey, yo reconozco que allá está la ciudad del pueblo de Dios, y yo estoy dando una orden.
para que se reconstruya la ciudad. Bueno, el político influyente tenemos. Ya tenemos el político, está en el poder, está de nuestro lado, es el Bolsonaro de la época de ellos. Estamos con él nos regaló todo, ahora vamos a lograr ser los mejores que tenemos, porque estamos en el lapso del cristianismo, de la fe. Ahora el mismo político que está en el poder reconoce nuestro Dios. Es favorable para nosotros. A ver, ¿qué nos queda? Todo va a hacer, todo va a salir bien. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, claro, para construir una ciudad necesitamos plata. Necesitamos plata. Y entonces el político ese abre los cofres públicos y dice toda la plata que necesitan. ¿Viste la lectura de la lista, del listado ese? Cuchara de oro, no sé qué, de plata, no sé qué, eso, 5.400 y pico, imagínate. Salieron millonarios de ahí. Vamos a hacer esa ciudad, va a ser la mejor ciudad del mundo, porque cuánta plata. Y no sé si percibiste en la lectura que el rey ordenó que la gente de allá, no solo la plata que tenían ahí, pero la gente que vivía en la cercanía de Jerusalén también tenía que dar plata. O sea, tenemos todos los recursos que necesitamos. Bueno, ¿qué falta entonces? Personas. Bueno, si tuviéramos más personas sería bueno. ¿Qué dice ahí? Los jefes de la casa de Judá, de la casa de Benjamín, líderes de toda parte, gente espiritual, porque el texto dice que no es cualquier persona. Dice que las personas esas son gente importante y que estaban llenos del Espíritu Santo. Son personas capacitadas, con dones espirituales, para construir una ciudad. La gente tiene los dones, tiene los talentos, son gente espiritual que están llenos del Espíritu Santo, van a construir. Entonces, bueno, tenemos todo. Tenemos los políticos, la gente influente, tenemos la plata, tenemos las personas y personas que además son capacitadas. Vamos a bajar para Jerusalén. ¿Cómo puede un proyecto ministerial de esa clase no rendir buenos frutos? Seguro, logramos. Llegaremos allí, vamos a hacer la ciudad y todo va a quedar rico. ¿Sabes qué pasó? No sé si sabes, pero hay un salto de 20 años entre el comienzo del libro de Esdras y el final del libro. Y lo que pasó en el medio camino entre el comienzo del libro y en el final del libro no está en el libro de Esdras, está en el libro de Ageo. Ageo. Vamos a abrir el libro de Ageo. Si usted sabe dónde está el libro de Ageo, porque se pega. Capítulo 1, verso 1. Llegó la gente, tenemos la influencia, tenemos la plata, tenemos el dinero, está todo bien. Hay cómo va a funcionar, ¿no? Mira que dice, ¿qué pasó? La gente sale de Jerusalén, de Persia, de Babilonia, ¿no? De toda parte del imperio que ahora era persa. Toda la gente sale junto, viajan como 2 meses, viaje, llegan en Jerusalén, empieza la construcción en el inicio. Todo bien, ¿cómo no puede estar bien? Tenemos la plata, tenemos la gente, tenemos todo, tenemos dones, tenemos la autorización del rey, ¿no? Todo va a salir bien. Empieza el libro de Ageo así: exhortación a la reedificación del templo. El año segundo del rey Darío, en el mes 6,
el primer día del mes vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, aquel que recibió la plata. ¿Te recuerdan? La plata fue regalada toda a él. Ahora el hijo está dirigida a la exhortación. Dice, y al sumo sacerdote Josué. Recuerda que en el texto que leímos hablaba que los sacerdotes, la gente con dones, con talentos, hay una exhortación acá para esa gente. Hijo de Josadac, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para ustedes habitar en sus casas artesonadas mientras está la casa del Señor desolada? Mira, espera. ¿Y la plata? ¿Qué hicieron con la plata? ¿Ah? Primero el mío. ¿Qué? Primero el mío. Yo tengo plata. ¿Qué? Recursos para reconstruir, sí. ¿Qué voy a reconstruir primero? Las cosas de Dios. No, en primer lugar yo. Yo estoy en primero. Primero mis cosas. ¿Gastaron qué? Una parte de la plata. Toda la plata. Toda la plata que era para reconstruir toda una ciudad, esta gente gastó consigo mismo. Con uno mismo. Vale, seguimos. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Espera, hay dos cosas acá muy interesantes. Hay un término y hay palabras que no podemos ignorar en la Biblia, Esta es una de que está acá. El Shaddai Tsebaot o Adonai Tsebaot. ¿Qué es? ¿Por qué menciona el Señor de los ejércitos para la gente esa? ¿Qué pasa en tu cabeza cuando hablo Señor de los ejércitos? ¿Quieres guerra contra él? De nuevo. ¿Ustedes se recuerdan por qué fueron a Babilonia? ¿Ustedes se recuerdan quién se los llevó a la Babilonia? No sé si se recuerda, pero en el libro de Isaías dice, yo, el Señor, levanté mi siervo. ¿Cómo llama mi siervo? Nabucodonosor. Y yo levanté los ejércitos de Nabucodonosor, que son mis ejércitos. ¿Para qué? Para destruir la ciudad de Jerusalén. Para echar fuego en todo. Para esclavizar a los hombres, las mujeres, los niños, todo. Y llevarlos cautivos para Babilonia. ¿Quién hizo eso? El Señor hizo eso. ¿Qué Señor? El Señor de los ejércitos. Y cuando Ageo nos recuerda este punto, estamos recordando exactamente quién es el Señor. ¿Usted recuerda la última vez que el Señor utilizó sus ejércitos que pasó? Y ustedes ahora gastaron la plata del Señor en las casas de ustedes y se olvidaron del templo del Señor. Pero recuerda que el Señor es el mismo Señor de los ejércitos. Si quieren pasar de nuevo la misma cosa. Esta es la recordación de Ageo. La exhortación empieza por ahí. Que la casa del Señor está desolada mientras ustedes viven en casa artesanal, casa lujosa. No era cualquiera casa. Esta gente no construyó casasitas para sí. Ellos han regalado. Vale. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Ahora, mira, esto es una alerta muy fuerte. Si yo estoy caminando por la calle
y un ciudadano cualquiera le para y dice, usted descumplió la ley ahí. Mira al ciudadano ese y digo, ¿quién eres vos? ¿Qué autoridad tiene mi vida? Sigo mi camino, va. Cuida tu vida. Pero si viene un policía de alta clase, comandante del ejército tal que sea, de la policía entera, y dice, señor, ¿sabes qué? Estaba mirando ahí que descumpliste la ley ahí. Espera, no es el ciudadano cualquiera de la calle que nunca puede hacer nada. Ese hombre, si me despecha, me echa adentro de la prisión. Entonces, el Señor en primero, por el profeta, le recuerda. Mira, ¿quién está hablando? El Señor de los ejércitos, y Él le habla, cuidado con tus caminos, ¿viste? Mira bien por dónde está caminando. Sigue el texto. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacíen. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calenta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. ¿Ves? Un llamado de atención. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo del Señor para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperen mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por lo tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Mira eso. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, sabemos la obra que tiene que ser hecha. Tenemos la gente influyente. Tenemos la plata. Tenemos el personal calificado. ¿Qué puede dar errado? ¿Qué puede no funcionar? ¿Qué puede salir mal? Si todo está bien. Tenemos todo. Pero la gente esa tenía todo. Nosotros tenemos una misión, tenemos un trabajo. Tiene algunos que son misioneros, algunos que son pastores, algunos que son líderes de la iglesia, aparte de música, aparte de niños. Tenemos todo. Y a veces quedamos ahí. No sé, yo tengo la plata, si yo tengo eso, si yo tengo aquello, si yo me busco algo, si la gente viene, si hay gente capacitada, si hay dones, todo está bien. Ni siempre. Y acá está una demostración práctica en la historia del pueblo judío que ellos tenían todo. Y las cosas no salieron muy bien. Hoy nosotros hablábamos por la tarde, Billy estábamos conversando y Billy habló que, no, se mira aquí en Brasil las cosas que hacen las iglesias, se crece todo mucho rápido. Se sembra una iglesia hoy, mañana tiene 500 personas, tiene grupo de alabanza, tiene un edificio hermoso, tiene un montón de líderes, hay pastores jóvenes, pastores de niños, pastores viejos, pastor de limpiar sanitario, hay pastores todos en la iglesia, hay gente capacitada por todas partes. Esas iglesias es increíble. ¿Verdad? Ya conociste esta iglesia de cerca. No de mirar la grandeza de las cosas que ellos tienen, pero de la vida que llevan. ¿Y sabe qué pasa? Las demostraciones están ahí claritas. Yo me recuerdo que cuando yo empecé el ministerio,
con 24 años para ser pastor, salí del seminario. Había una iglesia que era la más grande, una de las más grandes iglesias de Estados Unidos, Willow Creek. Todos querían ser como Willow Creek. Una iglesia que tenía un auditorio para más de 20,000 personas. Y habían auditorios en 4 o 5 partes de las ciudades, porque no cabían todos ahí. Y el pastor Bill Hybels, famoso, poderoso, grandioso, estaba allá, tenían todo. Y yo me recordaba como niño, empezando el ministerio, yo miraba a ese hombre y decía, ay, un día, si yo tuviera la plata, si yo tuviera la gente, si yo tuviera el edificio, podía impactar el país, podía... ¿Y dónde estaba el lugar? Afuera del ministerio. ¿Por qué? Adulterio. ¿Y dónde está el templo para 20,000? Ahora recién le devolvieron al municipio, a la municipalidad, porque ya no podían mantener, la gente se fue todo. Terminó. ¿Y Willow Creek qué es hoy? Nada. ¿Qué influencia tiene en el mundo? Ninguna. Pero tenían todo. ¿Qué les faltaba? ¿Sabe qué les faltaba? Y lo que falta muchas veces para nosotros en el ministerio, cuando quedamos mirando, si tenemos eso, si tenemos aquello. Lo que nos falta, y faltó a Bill Hybels, y falta mucha gente que está trabajando y quiere servir al Señor, es leer el capítulo 7 de Esdras. Entonces volvemos a Esdras. Esdras capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, o sea, 20 años después, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Usías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Maraiot, hijo de Zeraías, hijo de Uzí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. ¿Por qué toda la calificación está sobre Esdras? ¿Y quién era Esdras? ¿A quién le vincula a Esdras? A Aarón. Todo eso para llegar a Aarón. ¿Y por qué Aarón es importante? Porque fue el primer sumo sacerdote donde primero se construyó el tabernáculo y se consagró, y por la primera vez el Señor tenía una casa donde vivir al medio de su pueblo. Entonces ese es el llamamiento de Esdras. Empieza recordando, este hombre desciende del primer hombre que construyó la casa del Señor, y el Señor le aceptó y bajó a esta casa y vivió ahí en medio de su pueblo durante todo el tiempo del desierto. Vale. Sigue. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. El rey les concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor Dios estaba sobre él. También algunos israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Acá hay una cosa. ¿Qué está haciendo acá? La misma cosa que hizo en la primera parte. ¿Quién lideró el grupo que fue el primer grupo que nosotros leímos ahí en el comienzo del libro capítulo 1? ¿Quién era el líder? Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel?
¿Quién es Zorobabel? Bueno, no está en el libro de Esdras, está en Crónicas. Pero Zorobabel era descendiente directo de David, hijo de David, líder de la tribu de Judá. ¿Y quién no pudo construir una casa para Dios? ¿Y por qué? Porque tenía sangre en su mano. No era poco. No que tenía sangre, porque le gustaba la sangre que tenía en la mano, que era peor todavía. Y hasta se cambió en asesino. Entonces no pudo construir. ¿Y qué pasó con Zorobabel, el hombre de la casa de David? De nuevo, no logró construir el templo. Pero ahora nos lleva a un hombre de la casa de Aarón que construyó el primer tabernáculo y ahora vincula de nuevo. Y nos dice que ese hombre era un siervo de Dios que tenía como prioridad algo. ¿Qué? La palabra de Dios. Era alguien experto en la palabra de Dios. Un experto en la palabra de Dios. Pero nosotros, Daniel nos recordó hoy por la tarde que ser experto en la palabra de Dios es peligroso. ¿Por qué? Porque uno puede llevar la experteza esa a la técnica, a ser alguien indiferente a la verdad. La estudia, saca verdades para otros, apunta los dedos, hasta el ejemplo que citaste por la mañana, pero uno mismo no la vive. Pero seguimos la lectura. Él juntó un montón de gente, como en la primera parte, sacerdotes, levitas, hay la gente, hay influentes, sí, el mismo rey, hay influencia de nuevo. Entonces mira que está haciendo una comparación. Todo el tiempo está comparando el capítulo 1 con el capítulo 7. Había las mismas condiciones. Hay gente influente, sí, hay gente influente. Hay gente capacitada, sí, hay gente capacitada. El hombre que está llevando la construcción es alguien descendiente de alguien muy importante en el pueblo de Dios, sí. Uno de David, otro de Aarón. Tiene todo, tiene gente, sí, tiene gente. Tiene plata, sí, tiene plata. Tiene todo, wow. Seguimos. Y sirvientes del tiempo subieron a Jerusalén en el año 7 de Artajerjes. Verso 8. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5, era el año 7 del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes 5 llegó a Jerusalén, pues la buena mano del Señor, la mano bondosa del Señor, su Dios, estaba sobre él. La misma cosa que hizo los otros, hizo Esdras. Tenía todos los recursos ajuntados y bajó para construir la ciudad. ¿Qué pasa en el final del libro de Esdras? Si usted continúa leyendo la narrativa del capítulo siguiente, va a ver que él logró construir el templo. Él llegó en la ciudad con los recursos. Después de la exhortación de Ageo, la gente estaba bien quebrantadita, porque las palabras de Ageo fueron: mira, el Señor de los ejércitos te recuerda, quiere volver a Babilonia, el pueblo estaba bien quebrantado. Entonces cuando Esdras llega, la mensaje que Ageo predicó llevó al pueblo a quebrantamiento. Y entonces él llega, construye el templo, consagra el templo, el Señor bendice la obra de Esdras. ¿Por qué? ¿Qué hubo diferente de Esdras y de la primera gente que vino? ¿Qué pasó con Esdras que no pasó con la primera gente que vino? Una dica, una dirección. Ya está que Esdras manejaba muy bien la palabra de Dios, pero la respuesta para la pregunta esa está en el verso 10.
¿Por qué pasaron cosas buenas con Esdras y él logró completar la obra de la ciudad de Dios? Está acá. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y las ordenanzas en el pueblo de Israel. Acá hay 4 verbos hebraicos, 4 verbos fundamentales. No es necesario tener todos los recursos. ¿Es bueno tener los recursos? Sí. Es bueno. ¿Es necesario tener gente influyente? Sí, es bueno si tenemos gente influyente. ¿Es bueno si tenemos gente capacitada? Sí, es bueno si tenemos gente capacitada. Pero ¿es garantía de que tener estas cosas lograremos hacerlo? No. ¿Qué es garantía? Vamos a los verbos. El primer verbo. Esdras había inclinado, dedicado su corazón. Acá hay una palabra hebrea muy fuerte. Dedicar el corazón. La palabra significa algo que se hace con constancia, que se hace con diligencia. No es algo que se hace así, yo hago hoy, semana que viene, todos nosotros en el gimnasio. Vamos al gimnasio, asignamos el contrato, la primera semana vamos firmes, en la segunda semana faltamos 3 veces, en la tercera semana ya no vamos más, y continuamos pagando, pero sin nunca practicar el ejercicio que pagamos. Eso que está hablando la palabra ese, no. La palabra es que Esdras tomó una decisión, porque no está hablando de cosas emocionales. Cuando habla del corazón, te tiene que comprender que la mentalidad hebrea es completamente distinta de nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad moderna, principalmente influenciada por el iluminismo, puso el corazón como fuente de las emociones, de la impulsividad. Pero cuando junta estas dos palabras, dedicar el corazón, no está hablando de emotividad. Él está hablando de decisiones, de hacer un programa y cumplir el programa. Pero cuando te hace algo y dice, yo voy a hacerlo, yo estoy decidido, estoy seguro, esto es lo mejor que tiene para ser hecho y yo voy a hacerlo todos los días, o sí, con lluvia, con sol, con que sea, voy a hacerlo. Hace un plan, pone una agenda en el celular para tocar en la hora. Mi esposa tiene una agenda, todo está en el celular. Ahí está, buscar niños en la escuela, tomar remedio de locura. Mi esposa, claro, tiene que ser loca para casar conmigo. Normal que no va a pasar. Bueno. O sea, es algo que se hace con plan y se ejecuta. Fue eso que Esdras hizo. Esdras tenía un plan y le ejecutó diariamente. Bueno, ¿de qué? El segundo verbo, estudiar la palabra del Señor. Ese era el plan. Yo voy a estudiar la palabra del Señor. Tenía clarito eso. Mira, el plan de él no era un plan organizacional. ¿Para qué estaba yendo el hombre ese? Construir un templo. Pero ¿dónde empieza el plan de construir un edificio? El plan de construir un edificio no empieza con el ingeniero, con el arquitecto, con los constructores, con la gente del financiero. No, el plan para construcción de un templo para Esdras empieza. Yo voy a despertarme todo el día a las 7 de la mañana, voy a abrir la palabra del Señor y voy a tener tiempo todos los días de estudio. Yo voy a hacerlo. Yo tengo un plan y el plan empieza por la palabra del Señor. ¿Por qué?
Porque, ¿qué pasó con la primera gente que fue para Jerusalén? Esta gente se encantó con los recursos. Esta gente se encantó con la influencia. Esta gente se encantó con la cantidad de gente que tenía y con la habilidad que tenía. Y encantados con todo eso, no lograron ejecutar la tarea. Entonces nosotros no podemos perder de vista la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor que pone nuestros corazones en el lugar donde debe estar. ¿Y dónde debe estar nuestro corazón? En los planes del Señor y no los nuestros. Yo me recuerdo clarito. A mí me encanta la moto y cuando necesito parecer un poquito, subo la moto, súbete a mi moto, y voy ahí en la moto, no soy Rafa, pero estoy en la moto, voy en mi moto y yo estaba dando la vuelta en la ciudad de San Pablo. Se lleva más o menos 3 horas. En una carretera buenísima, linda, con naturaleza y todo, estaba por ahí. Y ahí pasé una parte que llovía, hay un lago que se dice, no es un lago, una represa, que es la represa de Billings, que es una represa casi un mar, de tan grande que es. Yo miraba la represa, el sol al fondo y la ciudad de San Pablo, los edificios gigantescos. Y yo paré la moto ahí y me quedé mirando y empecé a orar. Dios, me bendice, Señor, para que mi iglesia crezca, para que yo tenga una iglesia que haga una gran influencia en la ciudad de San Pablo, que cambie esta ciudad, que podamos ser una referencia. Y yo estaba en medio de la oración cuando el Espíritu Santo vino y dijo, yo te conozco. No estamos hablando de la iglesia. Que quiere vos ser el suceso. Que quiere vos ser la posición de importancia. La posición de poder. Que quiere vos no tiene nada que ver con ser una influencia para el poder de Dios. No tiene que ver con Dios. Eso tiene que ver con sus proyectos personales. Y allí, por la primera vez, Dios me habló, yo te voy a sacar de San Pablo, acá tú no quedas. Y eso fue a 3 años atrás. Y acá estoy. Ni pastor soy más, no tengo más iglesia, nadie acá me conoce. Hasta la semana pasada yo era un indigente que ni documento tenía. ¿Quién soy yo en Uruguay? Nadie. ¿Y qué importa eso? Nada, tampoco. ¿Por qué? Porque usted no es relevante. No se trata de usted. Es mi obra. Y si tu corazón olvida eso, luego pronto va a estar pensando como la gente de la primera lleva de judíos. ¿Sabe qué? La plata esa puede hacer una casa, estar en una posición importante. Y el Señor, no, olvide. Tengo el suceso, tengo la plata, tengo todo, está todo bien. No necesito el Señor. Por eso, el plan de Esdras no fracasó. Porque cuando buscamos la palabra del Señor, una cosa que la palabra del Señor hace con nosotros constantemente es nos humillar. Es nos poner en nuestro debido lugar. Usted sabe quién tú eres. Tú eres nada. Tú eres polvo. Y te digo más, menos que polvo. ¿Sabe la cosa aquella que las mujeres antiguamente usaban, el pañuelo aquel, en los días del mes? Entonces aquel pañuelocito sucio de sangre, que no andaba ni para limpiarlo, que iba para el basurero, entonces estos son ustedes. La palabra del Señor constantemente nos recuerda dónde debe estar nuestro corazón. Por eso el plan de Esdras se quedó muy bien.
La buena mano del Señor estaba con Esdras porque él decidió, él hizo un plan. Y el plan primario del hombre, metodológico, cotidiano, costumbrero, programado, planeado, era: yo voy a estudiar la Biblia todos los días. Este es mi plan. ¿Qué plan tiene usted para el ministerio? No, yo voy a hacer esto. No. Mi plan es poner mi corazón en su debido lugar. ¿Y cómo hago eso? Estudiando la palabra del Señor. No hay otro camino. Te puede hacer tener suceso. Te puede hacer una casa grande. Mira la casa que construí yo. Mira, llegué acá sin nada. Vine de Babilonia caminando de pie. Y mira la casa que vivo ahora. Las cosas que tengo. Soy un hombre bien sucedido. No, era un fracasado. Era nadie. Y ahora el Señor de los ejércitos te amenaza y dice: cuídate. Entonces, ¿dónde empieza el plan ministerial? Y no solo ministerial, profesional. Es un enfermero, es un médico, es un joven que está empezando la vida, que va a empezar la universidad. ¿Dónde empieza el plan? Poner en tu cabeza todos los días, dedicarse a qué? A estudiar la palabra del Señor. ¿Estudiar cómo? Bueno, la palabra hebrea, el segundo verbo, que es estudiar la palabra del Señor, es una palabra que implica algo profundo. No es simplemente sentar en la cama, religiosamente: yo soy un cristiano, tengo que leer la Biblia todos los días. Entonces me siento a la cama a las 8:30 de la noche, con un tecito bien calentito al lado, y ahí pongo la cubierta y empiezo a leer la palabra del Señor, mi buen. No es eso que hacía Esdras. No era eso. Esdras que hacía no era que yo hacía en el seminario. Yo estudié en el seminario que todos los días tenía que despertar a las 6 de la mañana. Y tenía un cuaderno de horas silenciosas. Tenía una lectura de texto bíblico, un montón de preguntas que tenía que responder, y en el final una aplicación personal. Yo terminé el primer año del seminario con mi cuaderno completito. Todos los días, 6 horas de la mañana, cuaderno en la mano, responder a pregunta. ¿Y qué pasaba? Nada. Yo continuaba en el sexo con mi enamorada en el final de semana. Y la palabra del Señor. Ya sé. ¿Qué pregunta quiere hacer? ¿Cuántos versículos se decora? 15, 20, 30, 40, 50. El año pasado salieron 200 versículos. ¿Y qué se dio la palabra del Señor? De nada. ¿Por qué? Porque el estudio profundo de la palabra del Señor es suficiente. Bueno, voy a hacer un método de estudio, voy a hacerlo todos los días, como si fuera un religioso que cumple su papel, hacerlo metodológicamente, está resuelto, todo bien. ¿Sí? No. ¿Qué hizo Esdras? Sigue y dice: y practicar. Y practicar. O sea, la profundidad del estudio no es el conocimiento cerebral que yo adquiero. La profundidad del estudio es cuánto este estudio adentra mi corazón, cambia las cosas, me desafía, me expone mis pecados, me lleva al quebrantamiento, a la confesión, a planes no solo de estudiar, pero planes concretos de cambios, de qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a veces es eso.
puede decir, estoy más flaquito, ahora puede decir, estoy comiendo bien, haciendo mis ejercicios. ¿Y por qué? Porque un día estaba en un estudio bíblico. Bueno, si usted me pidiera, yo tengo unas 15 palestras contra gula, como comida saludable, todo. Pero decir una palestra de Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿qué pasó? Yo sabía eso acá. Pero este tema nunca había entrado en mi corazón. Entonces, por más que subiera un montón de cosas de la palabra, cuando yo me sentaba a la mesa, a comer, muchachos, como si los cubanos se lo comió. ¿Cómo estaba, no? Pero un día, yo estaba en un grupo de estudio bíblico que Daniel comanda, y la pregunta era, ¿cuál es tu principal pecado? Uno de los que puedo contar acá en público por la primera vez, ¿no? Pero es una cosa que usted sabe que en tu vida muchos años está y usted nunca ha tratado. Yo hablé de la gula, pero usted sabe que la gula no es solo comer. La comida es la punta del iceberg. Adentro hay un montón de ansiedades, de inseguridades, de descontroles. Hasta yo hablé con Daniel, dijo, yo estoy pensando en hacer una cirugía para sacar una parte del estómago y ahí, bueno, hacer todo eso. Y Daniel dice, no lo hagas. Y yo digo, ¿por qué? Le dijo, porque si usted no trata tu corazón, no es sacar una parte de tu estómago que va a solucionar el problema. Te puede hacerlo. Hay casos que solamente así. Pero antes de hacer la cirugía, tiene que hacer algo. ¿Por qué? ¿Sabe qué pasa con la gente que hace la cirugía esa? Casi todos los casos o se desvían para la embriaguez, se tornan alcohólicos, o se desvían para el sexo desenfrenado. ¿Por qué? Sacar un pedacito del estómago no quita tu corazón que desea desenfrenadamente. La comida es solo el objeto de un corazón que desea desenfrenadamente y que no es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y si usted saca la posibilidad de comer comida, usted va a querer comer gente. O otra cosa. O beber. O lo que sea. Entonces, ¿dónde está el problema? En frenar el corazón. ¿Y dónde empieza eso? Por la palabra. Por lo que hizo Esdras. Un programa de estudios, pero también un programa de prácticas. O sea, no fue simplemente decir, bueno, no como más. No. Yo tuve que hacer todo un replaneamiento de mi vida. ¿Por qué? Porque normalmente yo me encanta trabajar, yo soy un workaholic que trabaja con loco y si me dejan trabajar, trabajo 15, 20 horas por día. Y yo dedicaba todo el día trabajando, estudiando, traduciendo, exegesis, predicación, clase. ¿Y qué dijo Dios para mí? No. Si usted continúa así, nunca va a lograr hacer un gimnasio, el ejercicio. Tiene que sacar cosas de tu vida que tú gustas de hacer, pero que no está bien hecho. Y ahí yo tengo que hacer un plan. Todos los días, a las 5 de la tarde, sea lo que sea, desprendo el computador, pongo mi olímpico y me voy a la calle a caminar. Y es bueno, no, es malo. Hay gente loca que dice, no, si usted hace todos los días con frecuencia, bueno, todo eso hace un año y pico y es un infierno todos los días. Me duele la espalda, me duele los pies, me duele la cabeza, me duele la vida, me duele todo. A veces yo estoy por la calle caminando y diciendo, Dios te odio. ¿Por qué no haces eso?
Y yo siempre escucho lo mismo, para tu bien, hijo. Le he pegado tu cuerpo, tu corazón. Entonces va a caminar, porque en cuanto caminas yo trato tu corazón. Y de hecho, muchas cosas siendo tratadas. Muchas de estas cosas me trajeron para este país, que es un país que todo camina despacio, no adianta creerse, querer tu velocidad. Acá las cosas son naturalmente más devagar, más despacio. Y eso todo hace cuando usted se involucra en los planes de Dios, usted pasa a comprender por qué estoy en Uruguay. Porque tu corazón quería el lujo y el poder y la ganancia y la influencia y el suceso. ¿Por qué estás en Uruguay? Porque tú necesitas más espacio en tu vida. Tú necesitas aprender con los uruguayos cómo se vive la vida y no se trabaja todo el tiempo como se fuera locos. Estoy ¿para qué? Para tratar mi corazón. ¿Pero dónde eso empieza? Pero del tuyo, de la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios profundamente, a punto de adentrar todo mundo que cambia tu corazón. Y el cambio de tu corazón hace que usted practiques. ¿Y termina ahí? No. Hay más un verbo muy importante que está acá. Mira, Esdras se dedicó, estudió y practicó. ¿Terminó? Para por ahí. ¿Qué hizo él? Enseñó. Yo soy maestro de seminario hace unos 10 años. ¿Sabe las cosas que más he aprendido en la Biblia? La que más estoy enseñando a otros. Estoy enseñando y uno piensa, bueno, yo soy el dueño del conocimiento, hice la maestría, hice el doctoramiento, listo de los libros, yo voy a la clase, yo voy a transmitir a la gente todo lo que sé. No. Tu primer día de clase, todo sabichón así, todo sabedor de todo. Un alumno del primer año del seminario te hace una pregunta que usted no sabe responder. Y te humilla. Y te dice, ¿qué tengo que hacer? Volver a la palabra del Señor. Volver a la palabra del Señor. ¿Y qué más? Bueno, estoy enseñando todo el día la misma cosa. ¿Para quién? El primer alumno que yo tengo, ¿soy quién? Yo mismo. Estoy enseñando a los otros las mismas cosas. Todos los días. Repitiendo las mismas cosas. ¿Para quién aprender? Yo. Pero hay otra cosa. Cuando usted enseña a otros, ¿qué pasa? Te pasa a vivir la vida del otro. Te pasa a conocerlo, conocer sus problemas, conocer sus pecados, conocer las consecuencias, conocer quién es el otro y quién aprende más. Y más aún, cuando usted enseña a alguien y esta persona cambia y pasa a vivir diferente, obedeciendo a Dios, ¿qué te pasa a vos? No importa la plata, no importa el suceso, no importa cualquier cosa es. No. ¿Qué importa? Yo empecé a trabajar con ese hombre, era un nadie. Y mira ahora, está volando, es mejor que yo. Qué increíble Dios, que usa a alguien como yo para cambiar a alguien. Entonces, la educación, enseñar a otros, es algo que transforma no solo al otro, pero a nosotros mismos. Entonces acá hay el plan perfecto. ¿Por qué la buena mano del Señor está arriba de él? Porque
se dedicó a estudiar, a practicar y a enseñar. ¿Qué? La palabra de Dios. Objeto directo. La palabra de Dios. ¿Y qué pasó después? El edificio se construyó. ¿Con quién? Con Esdras. No, con la gente que él enseñó. Si usted mirara el resto del libro, ¿qué hizo Esdras? Convocó al pueblo, enseñó al pueblo, estudió primero, practicó primero, enseñó a todo el pueblo, y el pueblo, tocado por la palabra del Señor, construyó el templo. ¿Qué pueblo? El mismo pueblo fracasado que la en primera tentativa no logró construir. Acá yo quiero hablar algo muy personal. Me lleven con amor. Soy un extranjero, sé mis límites, pero yo voy a traspasarlo un poquito ahora. Hubo un pueblo intentando construir una iglesia acá en Uruguay. No lograron. Están los templos. Yo vivo a una cuadra de la Convención Bautista. Paso ahí todos los días, no hay nada. No hay un estudiante, no hay nada. Un terreno, un camino de Rafo, una parte más cara de la ciudad, debe tener unos 3-4 mil metros, 2 edificios completos. ¿Para qué? Cerrado. Está cerrado. No sirve para nada. Esta semana estaba leyendo la historia de los evangélicos acá en Uruguay y de las primeras iglesias que llegaron a Uruguay protestantes. La primera, metodista. La segunda, anglicana. La tercera, luterana. Y a mí me gusta caminar en la Rambla. Y todos los días yo camino por la Rambla y paso por un templo metodista. Gigante, hermoso, lindísimo, y siempre cerrado. Y yo me preguntaba, Arite, ¿por qué siempre está cerrado eso? Vamos a buscar en la internet la historia, dónde está, por qué, quién cerró, cuándo cerró, se tiene culto, se no tiene, está cerrado, no tiene culto. La última cosa que tenía era un coral de travestis, de transexuales, que cantaba ahí una vez a cada año. No hay nada ahí. Tenemos un montón de eso por la ciudad de Montevideo. De obras inconclusas, no completas. Y sabemos que la gente que vino en el pasado para construir todas esas cosas que tenían ellos, plata, venía plata de Estados Unidos, de toda parte, a rodo, a montón. Tenían plata, tenían gente capacitada, muy capacitada, misioneros que eran doctores, maestres, un montón de cosas, calificaciones, experientes. Intentaron, sabían el plan, tenían un proyecto, hasta empezaron bien, pero en algún momento se fueron. ¿Y qué quedó? El país menos evangelizado de América del Sur. ¿Y por qué? Quizás es una reflexión. Te invito para una reflexión. No estoy acusando a nadie. Me comprende, mi hermano. Yo busco comprender las cosas. En algún momento, las cosas no fueron buenas y se perdieron. ¿Qué olvidamos? Quizás sea. Es una reflexión, no es una acusación. Quizás sea. Dejamos la palabra del Señor en alguna parte. De estudiarla y de practicarla. Y de enseñar a las próximas generaciones. Muchas veces llenos del orgullo
de los edificios que nosotros construimos, que no son una obra acabada, porque edificios de iglesias vacíos no sirven para nada. Y si nosotros estamos acá en Uruguay para construir la obra que no fue acabada, ¿dónde vamos a empezar? ¿Por los recursos? No. Por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. ¿Cómo? Primero para mí, mi corazón, mi práctica, mi obediencia. Y después, a partir de alguien que fue completamente transformado adentro y afuera, yo voy a enseñar las próximas generaciones. Y es para eso que estamos acá. Para aprender la palabra, practicar la palabra y entrenar la próxima generación. Esta es mi invitación para ustedes. Es un comienzo de reflexión. Hay mucho más. Pero te pido que lleves esta palabra en tu corazón y que piense cómo usted está viviendo tu estudio y tu práctica de la palabra del Señor. ¿Va? Oramos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el libro de Esdras, por toda enseñanza que está acá. Y te pido, Señor, humildemente, cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones, Señor. Cambia nuestras palabras, cambia nuestros pensamientos, cambia, Señor, nuestra organización de vida. Que la prioridad máxima de nuestra vida no sea la obra que tenemos que hacer, sino el corazón que está adentro de su palabra. El pensamiento que vive su palabra. Y actitudes que reflejen su palabra. Y que a partir de gente que conoce y que es transformada, nos use, Señor, para enseñar a otros. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Me pasé el tiempo, Arthur, contigo ahora. Ya está. Muy bien, gente.